Ya está grabando. Sí, después lo cortamos. Sí, qué feo que se ve ese monitor. ¿Por qué? Y es chiquito. Podría ser Gonzalo. Igual podría ser Gonzalo. Y así si Gonzalo viene algo que está ahí, él mete la cuchara. Se está tomando el micrófono. Y acá. sí. Porque está tomando el Darío. Será por... Si no, silencialo si no hay nadie acá. Pero tienen que grabar el audio también. Cuando grabé, tienen que grabarse el audio. Si tienen que grabar el audio, van a estar desde allá. Sí. Por eso, si grabas el audio de la reunión, de la ventana, grabas. Claro, No del micrófono. no el micrófono. Sí, entonces. ¿Quién está conectado? Amigo, ¿Quién es el guaraní este loco? ¿Mariano? Sí. ¿Mariano? acá estoy. ¿Me escuchás? ¿Largo nomás? No, ¿me escuchás bien? Sí. A las y 2 largamos, Mariano. ¿Cómo? A las y 2. Para que prenda el mic. A las 9:02 dice que largamos. Listo. Hola, 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 sí. Perfecto. ¿Vos tenés que conectarte a internet? No. Ah, listo. Bueno, acá tenés que habilitar, tenemos que después el micrófono y la cámara para empezar y listo. ¿Tiene Listo. Chrome esto, no? ¿Ah? ¿Chrome tiene? Sí, el OBS ya está grabando. Ahí. El OBS para cuando, Eso es para eso ya está grabando. cuando O sea, compartís pantalla, graba solo. sí, está. Que graba lo que está en el foco. Sí, graba la pantalla, tiene captura de ventana. De ventana. Sí, ¿Y qué tiene? eso, todo lo que está en el recuadro amarillo. Y lo que compartís ahí. Sí. Pero si me voy a otra, no lo graba. Sí, abrís acá. Otra. Por eso, si voy ¿Sí? a otra pestañita, no lo graba. Sí, mira. Ah, qué Esto es lo que está dentro del. ¡Ah! ¡Qué Eh, cagada! ujú. ¿Por qué? Bueno, No, ¿querés que te grabe? Claro, porque tengo que ver una con unas cuentitas. Ah. O me abro una privada. Ah, lo veo acá. Sí, Lo veo acá. no, velo ahí. No, porque todo lo que esté en el recuadro, Sí. si vos abrís una privada, va a quedar ahí en primer plano también, te lo va a Ah, grabar. también. Ujú.
¿Ves? Tic. Entonces, concho. Listo. Todo tuyo. Si tenés calor, abrite un poquito acá. Al Fer no le gusta, pero bueno. No le gusta el aire. ¿Voy a mi tienda? ¿Me escuchás ahí? Sí, Mariano. ¿Estás bien? Sí. ¿Anda el micrófono todo? Sí. ¿Probaste? Te robo unas hojas, Sí, sí. Ahí empiezo a admitir. Vale. Hay varios. ¿Tenés algún micrófono? Sí, está todo abierto. Hola, buen día. ¿Me escuchan? En 2 minutitos arrancamos. Levantó la mano. Alicia levantó la mano y quería hablar. Sí. ¿Y para qué permitirle? No. Alicia, ¿necesitas algo? Voy a abrir el micrófono. No. Está haciendo lo chistoso lo que hiciste. Para compartir la ventanita era... Ahí en medio donde está el coso para como descargar. ¿Este? No, no, no. El otro. Arriba la mano. No, del otro. Este, boludo. No sé, clic ahí te hace elegir. Sí, así que. ¿Y cómo se enteraron que les dijo? Hola. Buen día, Ceci. 1 minutito arrancamos. Marcel estaba contando. Pero no sé, recién me estaba desayunando. Se fue y se quejó con el secretario. Sí, pero parece que no la atendieron. Digo, le voy a decir ¿Te cualquier das cosa. cuenta? No. Y ayer ella hizo que la mente estuviera súper raro. Yo pensé que iba a tener otra actitud y. No, sinceramente, digamos, si bien está todo bien conmigo, pero no fue lo mismo todo. Y. Pero es pelotuda, boludo, porque tiene que pasar la jerarquía, no puede saltar hasta allá. Y ahí te das cuenta de lo común, ¿no? Eso. Sí, ¿está bien? Ah. ¿Vos tenés mucho para hablar? ¿Cuánto? No, si lo mío es tienen consulta, pero va a hablar vos, va a hablar Yanni, yo tengo que apoyar a Yanni. Me vengo para acá. Buen día.
¿Arrancamos? ¿Estamos? Bueno, les voy a comentar un poquito de que nos quedó esto pendiente cuando largamos la preinscripción la semana pasada, de que no teníamos forma de activar las cuentas ni resetear las claves. Todo esto porque se sumaron varias facultades a Guarani 3 y teníamos que hacer la modificación para que fuera la base correcta. Bueno, les comento, ahora en Guarani, las facultades que ya tienen Guarani 3, vamos a decir menos humanas, salud y psicología, comparten la base de preingreso. Comparten la base de preingreso y se mantiene durante todos los años. ¿Hola? ¿El IPAO qué? No, eso no, también. El IPAO también comparte, Ceci. Ah, bueno. Porque tienen Guarani 3. Bienvenidos. Bueno, y lo que el problema que tenemos ahora es que como comparten la base, tienen pro y contra. Entre las contras es que en la preinscripción pueden autoactivar las cuentas sin saber de qué facultad es. Por eso, si ven ahora en la paginita nueva, tienen un link para las facultades con Guarani 3, todas las facultades, incluido el IPAU, y tenemos un link para humanas, para ciencia de la salud y para psicología. Dentro de las que tienen Guarani 3, pueden modificar los datos de todas las otras facultades. Eso porque a priori no sabemos en qué carrera se va a inscribir el chico cuando activa la cuenta. Y como eso nos quedó así, tomamos la decisión que para resetear la clave también, de cualquier facultad pueden resetear la de todas las facultades. Bueno, y muchos ya conocen cómo es esto. Entran en la facultad, les pide una clave que dentro de un ratito se las voy a enviar a las secretarias. Sarasa. Y la forma es simple. Buscan un documento, por ejemplo, voy a buscar yo, y acá abajo les salen los datos. Por ejemplo, yo estoy anotado con este mail y me dice que la cuenta ya está validada. Indica la fecha que fue validada y listo. Así como buscan el documento, pueden buscar por apellido. Es complejo. Bueno, tenemos todas validadas. Que nunca falla es buscar un lucero, que hay muchos. Y por ejemplo Mariano Lucero, le copian el mail. En realidad lo ideal sería que vengan y lo tipeen acá tal cual como se los dice el alumno, el ingresante, para corroborar que haya puesto bien el mail. Si está mal puesto el mail, bueno, ya nos tienen que contactar a nosotros, pero si no, o lo tipean o lo copian, lo pegan ahí y autovalidar, y eso sería todo el proceso. Recordemos, este autovalidar es para los chicos que no les llegue el correo, por suerte no está pasando que no llegue. Muy pocas veces llega el spam, pero está llegando. Hicimos algo acá con los chicos de redes, que salga por una máquina que por suerte lo está mandando bien y llegan los mails.
Lo más común es que, como siempre, se olviden la clave de los chicos. Para eso tenemos, acá en principal, podemos ir a resetear clave y eligen de nuevo la facultad y de nuevo, como siempre, ponen el documento o el apellido de la persona y de nuevo ponen el mail. Este no es un mail válido, pero como me sirve de prueba, o lo ponen tal cual y le dan resetear clave. Cuando le dan resetear clave dice se reseteó correctamente, y lo que hace esto es le pone como clave el número de documento, y eso sería todos los pasitos que hay. Tiene lo mismo para humanas, para salud y para psicología. El proceso es igual, nada más que tienen que ir a su facultad, y los que están en humanas están solamente en la base de humanas, lo mismo que salud y psicología. ¿Qué más tener en cuenta de esto? Bueno, que le sumamos ahora acá que dice qué usuario fue el que se logueó, y llevamos un registro de qué usuario activa la cuenta y qué usuario cambia las claves y a quién, ¿no? Y eso sería todo. Hola, Cristian. ¿Sí? ¿Puedo interrumpir? Sí, sí, sí. La consulta que hago es sobre los correos que da el gobierno provincial, los sanluis.edu.ar. Ujú. Nosotros hemos tenido por ahí un poco de problemas de que no les llegaba el correo, o como que iba a spam, o hay veces que, bueno, ni aparecía. Eso va a ser un inconveniente ahora con digamos, esta activación de cuentas. Les recomendamos a los estudiantes que se generen un Gmail común, digamos. Mira, lo que no estoy seguro es, primero, si esa cuenta, una vez que el chico egresó del secundario, si el gobierno de la provincia se los va a mantener. Eso no sabría decírtelo. Por eso recomendamos una cuenta personal que la vayan a mantener por el tiempo, porque si de acá 2-3 años se la sacan a las cuentas los chicos, estamos en problemas, porque eso luego lo usamos nosotros para notificarlo. Y si no llega, sí, tendrías que ir por autoactivar la cuenta, que lo único que hace es que en vez de ir de ir al mail, buscar y hacer clic donde tienen que hacer, esto directamente lo activa. Es con ese fin. Para algunas cuentas donde no llega el mail, lo activamos de esta forma. Pero sí, siempre es recomendable que usen el Gmail del teléfono, que por lo general tienen uno. No sé si esa era tu pregunta. No, sí, me quedó claro. Lo que sí, supongamos ahora que un estudiante se creó ya el correo, hizo la preinscripción con este correo del gobierno. ¿Sí? ¿El estudiante puede después cambiar el correo en información personal? Dentro de G3 tiene un lugar donde cambia el mail. Sí. Ah, buenísimo. Pero no sé si lo valida. De eso no estoy seguro. Digamos, de esta forma, cuando vos le envías y él te responde, vos sabes que existe el mail y es válido. Pero bueno, como sabemos que Claro. a veces no llega o no llegaba, tuvimos que hacer esto. ¿Sabes qué? Muchas gracias. Voy a probar a ver si encontramos. Vamos con el lucero que nos falla. Para cambiar el mail necesitas acceso al viejo mail, te digo. Porque te envío un mail al Mira, por viejo ejemplo, mail para que confirmes el cambio de mail. mira, acá tenemos varios. @ San Luis 1, 2, 7. 7 chicos que se inscribieron con la cuenta de San Luis. Y están todas validadas. Ah, no, esta no, perdón. Acá encontramos un lucero Aarón que pero la mayoría están validadas. O sea que le está llegando. Repetido el lucero ¿Perdón? Aarón ese. Se ha inscrito 2 veces, parece. Aarón, ¿lo vemos? Mira vos,
Sí. Se inscribió con la Gmail, que lo validó, y a la otra no. Esa es la ventaja, que ahora se pueden inscribir con las dos, con varias cuentas y validar una. Pero, ¿sabes? Hasta que no valida, no le Sí. deja sentado el DNI, digamos que después ya no podría crearse de nuevo la cuenta porque le dice que el DNI ya está asociado. Hasta no validar no pasa eso, digamos. Porque acá se inscribió 2 veces con el mismo documento, Claro, pero hasta que no validan. distinto En mail. realidad les sale un mensajito y si le dan el sí o el no, les deja crear otra cuenta. Fíjate que esta, la arroba San Luis, dice Lucero Aarón 87. Las de San Luis por lo general no tienen número, a no ser que se empiecen a quedar sin. Pero fíjate todas las otras. Perdón. Todas las otras, fíjate que no tienen el numeritos luego del nombre. Creo que les ponen apellido, una o dos, las iniciales del segundo nombre y el apellido. Y ese que tenía 87 lo puso mal. Por eso no le llega. Está mal la cuenta en realidad. Y no le va a llegar nunca. Y bueno, y después lo que teníamos, recuerden lo de la clave, que cuando cambian la clave les pone como clave el número de documento. Eso se tienen que fijar bien porque hay algunos chicos que ponen mal el documento y ahí generan. Vamos de nuevo con los luceros. No sé, ¿hay algún lucero por acá? No se me enojan, que los tomo de prueba. Bueno, todo esto al parecer está bien. Tienen 8 números del documento, pero tienen que ver eso, que pongan bien el número. Bueno, me olvidé de comentarles al inicio que en esta charla, aparte de estar las facultades, están la gente de mesa informativa, que en esto nos salva un montón porque lo resuelven antes que lleguen a la facultad. Y no sé cuántos tenemos de mesa informativa, creo que están todos. Y bueno, me queda decirles que a la tarde les envío, o en el transcurso de la mañana les envío las claves, la facultad de humana, psicología, salud, luego la cuenta de mesa informativa, académica, todas esas se mantiene la clave. El resto de las facultades cambiamos todo. Si desean cambiar alguna de las que nombré, me avisan y las cambiamos. Bueno, ¿alguna otra dudita? Buen día, Dani. No hay problema. ¿Tenés alguna duda? No. Sí, Dani. Bueno, Dani me pregunta cómo hacemos con las claves de FIC y FASEGIS. Lo que les comentaba, que todas las que tienen Guaraní 3, que acá les dejo, química, matemática, el IPAU, turismo, FICA y FASEGIS, todos van a tener una clave distinta, pero van a la misma base, o sea que todos pueden resetear la clave de todas las facultades. Nos queda un historial de quién modificó esas claves y quién activó las cuentas.
Pero sí, Dani, les envío una cuenta para FICA y una cuenta para FASEGI a la secretaria o al jefe de alumnos. Después ustedes se encarguen de distribuirlas a quien corresponda. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya que estamos, por último les comento a la gente de Mesa Informativa que nos había dado un errorcito que no mostraba el PDF de Química y la Facultad de Merlo, la de Turismo. Eso ya fue solucionado, por suerte, y ahora ya se pueden ver todos los PDF de los alumnos. Tomás, ¿alguna duda? Está abierto el micrófono. Lo de encuesta, no estoy yo ahí, pero sí, hay que tener en cuenta que tienen que hacer lo que pasa normalmente, que tienen que hacer las encuestas de todas las facultades donde estén. Y eso se corre 4 veces al día. Y ahora creo que un poquito más en esta época. Bueno, cuando esas encuestas se completan, automáticamente los deje inscribir, los deje ingresar. Y desbloquear por encuesta no se puede, únicamente se desbloquea cuando termina la encuesta. ¿Alguna otra duda? ¿O los dejo con Yanni? Tomás, ¿necesitas algo? ¿Que levantaste la mano? Bueno, muy bien, los dejo. Que tengan un lindo día. Hasta luego. Bye bye. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Yo lo que les Buen día. quería... Buenas. Lo que les quería comentar tiene que ver con los analíticos, la generación de analíticos. Ya saben algunas facultades que estuvimos trabajando en eso para los analíticos finales de egreso. Estuve viendo varios casos y bueno, ya eso quedó listo, quedó solucionado. Pero lo que les quería decir es que en algunos casos estoy viendo que aparece en null el periodo de aprobación, ¿no? Donde dice segundo cuatrimestre o anual, esos datos están como vacíos y es porque las actas de regularidad no están cerradas para algunos casos. Entonces, bueno, el otro día estaba viendo uno de FICA, si no mal recuerdo, donde había una promoción, pero no decía de qué periodo era la materia que se había promocionado. En ese caso era una anual desfasada, que bueno, no se estaba mostrando porque no estaba cerrada el acta de regularidad. Entonces, lo que quería recomendarles es que cuando vean esos casos, cierren el acta. Probablemente van a tener un problema en ese momento, les va a decir de que no tienen un libro activo, porque este caso era, por ejemplo, del 2016. Les va a decir que no tienen un libro activo,
Entonces en ese momento que hagan la solicitud de activación del libro a dgti.computos. Entonces nosotros ahí en el día vamos a estar resolviendo ese tema y podremos cerrar el acta de regular para que esa persona tenga el analítico correctamente. Así que bueno, eso les quería comentar para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, Yanni. ¿Alguna consulta, otro problema, de otra cuestiones del Guaraní 3? Perdón, por mi parte no, levanté la mano sin querer. Ok, no hay problema. ¿Alguien más tiene consulta de Guaraní 3? Ok, si nadie tiene una consulta, daríamos por terminado el Meet. Yo quiero hacer una consulta. Dime. A mí me ha pasado en 2 oportunidades que me aparecen estudiantes como no regulares y cuando quiero hacerle la readmisión para hacerle la reinscripción por X caso, no lo puedo hacer. Entonces ahí he tenido que enviarle mail a ustedes para que me solucionen ese inconveniente. Sí, bueno, esos problemas van a aparecer bastantes veces. Lamentablemente, en algunos casos es por cuestiones de la migración, pero que estaban mal en el viejo sistema. Y esos casos hay a veces que se remontan a un tercer sistema. De Fénix ya vienen mal. Lamentablemente eso sí o sí va a tener que seguir siendo así a mano porque cada caso es especial. Hay que detectar qué es lo que le molesta. Usualmente venía por problemas de que existía en más de una facultad, había incoherencia cuando se unían los datos porque no estaban completos ninguno de los dos y perdía digamos, la estructura de cómo se hace la pérdida de regularidad. Entonces ahora estamos tratando de sanear, los que podemos detectar automáticamente lo hacemos, pero hay muchos casos que hay que ver uno por uno. Gracias. De nada. Ceci dice, queríamos saber cuándo se pueden visualizar los formularios PDF de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Formularios PDF, ¿de qué sería el formulario del PDF? ¿De preinscripción, de actas, examen? De la preinscripción. Digamos, el alumno una vez que genera ya la inscripción, tiene... Ya dijo que se podía ver. Sí, digamos, una vez que se genera ya está, se genera la inscripción completa, ya genera el PDF. Ahora, cuando ustedes lo pueden asentar, eso ya es distinta la fecha, depende de cómo esté manejando ustedes el cronograma. Willy, sí, que no se podía ver el PDF cuando hacía la preinscripción, pero dijo Cristian recién que ya se había solucionado ese problema. Ah, ok, listo. Ahí está, ahí se unió Cristian. Me parece que es eso. Ah, ok, listo. Okay, sí. ¿Alguna otra consulta? Hola Ale, ¿vos tenés alguna consulta de Guaraní 3? Son muchos años. ¿Me pueden repetir la pregunta que recién me conecté del otro lado? Perdón. Dice que no podía, si se podía ya ver el formulario de PDF del formulario de preinscripción de química. Sí, lo arreglamos el lunes a la tarde. Ahí lunes a la tarde o martes a la mañana ya se podía ver el PDF de pre, tanto de química como de Merlo. Ale, habías levantado la mano, me parece, para hacer una consulta.
Gente, ¿alguna consulta? Tendré los 15, a ver si damos una mano. Ahí está. ¿Qué pasa, Ale? Debe estar siendo asignado a alguien hoy en la mañana. Recuerden que tenemos muchos pedidos y lamentablemente a veces hay demora. Y más en este momento de la migración, cada vez que se suma una facultad nueva, se genera un poco de retraso. Vos cuando me hablaste ayer a mí por teléfono, yo me estaba yendo y no quedó nadie ayer a la tarde. Hoy en la mañana tiene que estar en la lista de tareas para hacer. Así que no te das drama y te avisamos cuando esté listo. Es porque quería preguntar si esa fecha... Espera más. Ok. Eso lo debe tener Vicente ahora. Modificar el calendario. ¿Probaste boludo cosas anoche? No, no Me lo hice. desilusioné, boludo. Ah, te desilusionaste, me parecía que era No, demasiado pero bueno. anda. Pero el modelo que no sé si era el modelo que tenía yo, que voy a ver, probar con los modelos que dan ellos para descargar, a ver si no están más tuneados. Claro. Hola Willy, Sí. perdona, no tenía micrófono. Ok, no hay problema, dime. Estaba escribiendo en el chat. Quería saber si esa fecha... Se escucha lejos, Ale. Sí. Quería saber si esa fecha, viste que pedimos que nos corrieran. Sí. También me olvidé de escribirlo ahí en el mail, es para que los chicos se puedan inscribir también. O sea, esto es para que lo podamos hacer nosotros en autogestión, ¿viste? ¿Y lo van a habilitar para la web también ustedes? Claro, pero yo necesito tenerlo habilitado para la web hasta el 20 de octubre, no hasta el 30. O sea, hasta el 31 de octubre nosotros. Y hasta el 20 de octubre los chicos. Okay. No sé si me explico. Sí. ¿Te escribo un mail para eso? No lo pusiste ayer. No, lo que pasa es que yo me confundí y puse hasta el 31 creyendo que iba a ser para todos, pero justo me agarro un turno especial que han puesto que no entra para correlatividades. Bueno, entonces sería para los chicos hasta el 20 y para nosotros hasta el 31. Por eso te digo, te escribo un mail ahora. Esos datos yo para que no se confunda. Ese tipo de solicitud, bueno, habrá de decir que corregir el pedido anterior. Ese tipo de solicitudes necesitamos sí o sí que sean por mail para que quede asentado el dato. Por si en el futuro hay algún inconveniente, alguna confusión, chequeamos los pedidos. Pero vas a ver, claro, que el que yo te pedí, lo que yo pedí era para nosotros, digamos, ¿viste? Y el que voy a pedir ahora a la mañana es para los alumnos. Para los alumnos. Que sean por separado. Aclarar que querés que sean por separado, así lo estudiamos bien. Eso. Perdóname, eso era Will. Está bien. No tengo otra duda. Listo, señora. ¿Alguien más? Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Un mensaje, no sé si... Ale, aprovecho que te conectaste ahora. Yo hace rato les comentaba que estuve trabajando con los analíticos, que viste, lo charlamos nosotros también. Ahora aparecen los cuadritos y corta antes de, digamos, no deja espacio en blanco para posibles falsificaciones. Sí, ya lo vi y ayer ya emitimos todos los que nos faltaban para que fueran al rectorado para la colación. Gracias, Yani. Perfecto. Bueno, lo que les quería comentar es que se fijen cuando aparece, viste, las condiciones de las aprobaciones, por ejemplo, P, que es de promoción, y pone el año y también el cuatrimestre, por ejemplo, segundo cuatrimestre o anual. Hay veces donde no sale el cuatrimestre o no sale anual, por ejemplo,
y es porque no está cerrada el acta de regularidad de esa promoción. O sea, está cerrada el acta de promoción, pero no la de regularidad. Esos casos, bueno, habría que solucionarlos cerrando el acta de regularidad, y para eso es probable que le genere algún error porque no tienen el libro activo. Entonces deberían solicitar en ese momento que les activemos el libro para el año académico que quieran cerrar el acta. Así va a quedar, bueno, bien consistente en la base que se cerraron las dos actas y no solo la de promoción. Sí, ese control ya lo hicimos nosotros. Buenísimo. Porque a veces los profes traen el acta de promoción, que todos promocionaron, y obviamente nadie regularizó, y no te traen el de regular. Entonces nosotros la cerramos por defecto nosotros. Lo que sí te quiero preguntar es lo siguiente. Juan nos mandó hace bastante lo pregunto porque es la primera vez que nos va a suceder, porque en la migración anterior nosotros ya habíamos hecho la progresión, ¿viste? De los alumnos que pueden regularizar para promocionar. Sí. Entonces cuando migraron ya estaba eso, digamos, listo, quiénes podían promocionar y quiénes podían regularizar. Juan nos dijo que hay acá que se hace un proceso, no recuerdo el nombre, lo tengo anotado en la agenda, que se pasan los alumnos regulares a promoción a aquellos que han cumplido obviamente con su correlatividad. ¿Eso lo tenemos que hacer nosotros, Willy, cuando termine el turno? Sí, digamos, ¿lo van a correr más de una vez ustedes entonces? No, lo que pasa es que, te cuento, acá aprobaron un turno en septiembre, ¿viste? Sí. Que no estaba en calendario. Y ese turno le sirve para las correlatividades. Por consiguiente, cuando se terminan de descargar las actas de exámenes, hay alumnos que pueden promocionar las materias, ¿verdad? Que están cursando. Entonces ahí es donde se hacía, antes en Guaraní 2, la progresión. Acá tiene otro nombre que me lo pasó el otro día Juan. Pero la pregunta es, ¿nosotros lo tenemos que hacer o eso se hace automático a medida que los chicos se inscriben? Digamos, automático es en el momento de inscripción. Ahora, cuando el alumno se va a inscribir por primera vez por la web, se hace el control. Pero, como nosotros migramos, ese control no había sido pasado porque ya estaban las inscripciones. Aquel chico que se inscribió nuevo, sí, lo va a figurar como si estuviera promocional. Para el otro caso va a tener que pasar por el proceso. De todos modos, déjame que le voy a preguntar a Juan, que estaba viendo tu caso, para ver si hay alguna excepción y lo tenemos que correr nosotros. Pero te aviso yo ahora hablo con Juan para ver cómo estaba viendo tu caso y te pregunto. Willy. Sí. Eso que nosotros hacíamos antes, que lo hicimos en mayo, lo hicimos antes de mayo, porque nosotros migramos para esa fecha, no hubo drama, porque ya los que estaban en condiciones de promocionar, ya estaban en un acta para promocionar, y al igual que los de regular. Ahora estos chicos del segundo cuatrimestre, que yo tengo hasta el turno de septiembre y me faltan poquitas actas que me traigan. Creo yo, poquitas actas, eso es un comentario aparte. En teoría, si se inscribieron nuevos en el sistema, todos en el Guaraní 3, los alumnos para cursar. Ahora, pero yo tengo una pregunta. El chico se inscribió en agosto porque le daban las correlatividades para cursar. Pero en septiembre rindió la materia para promocionar. Ya está inscripto para regularizar, pero puede promocionar. Conviene que yo haga la progresión, ¿verdad? Sí. Pero lo hacemos nosotros, no le pedimos a ustedes que lo hagan. Mirá, vuelvo a lo mismo. Me dijiste que había estado hablando el problema con Juan en su momento. Déjame consultar para ver que no haya ninguna excepción o situación rara y te aviso. Bueno, lo usual es que ustedes pasen ese control. Pero como ustedes migraron este año, quiero hablar con Juan para ver si no se encontró con algo raro. Yo te mando un mensaje enseguidita nomás porque ahora lo hablo con Juan. Al principio, te comento, inclusive antes de que migraran al IPAU, Juan es cuando me manda el proceso, ya te digo, lo tengo escrito en la agenda, no había sucedido todas las otras migraciones, por eso no quiero tocar por las dudas. No, está bien, sí, excelente actitud, cómo llevar el problema. Ay, gracias, viste que yo soy muy excelente para todo. Perdón, ahí estaba...
No escribo el mail, entonces, Apareció el ¿cómo querés que te lo bendito. escriba? Perdón, ahí estaba escuchando de refilón. Este, pero sí, Alex, así como comenta Willy, Ay, pensé que andaba por la pampa. no, hay pocos recursos. Mira, tú te vas a conseguir un recurso. Nosotros conseguimos recursos de las piedras, miren. No, vale, es así como comenta Willy, ¿viste? Los alumnos que se inscriben ahora en el momento, si cumple para promocionar, se inscribe con promoción, y si, bueno, si se inscribieron antes, ¿viste? Y no está, en ese momento no cumplía con la promoción y Sí. quedó como regular la inscripción, podés correr el proceso ese, ¿viste? Perfecto. Lo que no sé, que no me acuerdo, es si ese proceso vos podés seleccionar para qué alumnos querés correrlo, ¿viste? Dentro de la comisión. O te lo procesa, o te hace el proceso para todos. Eso la verdad que no me acuerdo. Pero Creo que se llama reprocesar inscripciones a actividades, si no me equivoco. sí, es ese. Lo que me da propuesta, o sea, por carrera y cuatrimestre. Pero no te la comisión en la materia, ¿no? No, lo que pasa es que yo prefiero hacerlo digamos, por toda la carrera, si no me voy a volver loco por materia, ¿me entiendes? Ah, bueno, sí. Pero bueno, sí. Yo pongo segundo cuatrimestre de agronomía, ¿me entendés? Y me sale, me salen 500.000 niños, ponele, tampoco la pagada. Entonces, ¿yo qué hago? Los marco a todos y hago procesar. Sí, bueno, ese te va a volver a hacer, ¿viste? Te va a volver a agarrar todos los alumnos y va a controlar de vuelta. Pero no nos va a duplicar por las dudas. No, es lo único que hace es cambiar la condición de inscripción. Si como regular o promoción, ¿viste? Sí. Es lo único. A mí Pero me llama un poco la atención porque son muy pocos alumnos, pero bueno, yo voy a tomar una carrera corta y voy a tomar un alumno al azar para ver cómo está inscripto, para ver si me modifico nada. Si veo que no se modificó nada, sigo con el resto. claro. Sí, pero bueno, en teoría esa persona deben hacer ustedes, ¿viste? Como lo hacían en el 2. Sí, bueno, ahora me quedo tranquila y ya lo vamos a hacer. Muy amable, don Juan. No hay por qué. Bueno, gente, ¿alguna otra consulta? No sé, el Dani. Dani, con lo que respecta a eso, lo vemos en la otra capacitación. Tenemos preparado una prueba y corremos el proceso que estamos hablando con Ale. Una base más actualizada con las inscripciones y cosas que puedan ver cómo hacer el filtro y demás. ¿Les parece? Listo. ¿Alguien más? ¿Una consulta? Si el link es solamente para resetear las claves de los ingresantes o para todos los estudiantes. No, para los ingresantes nomás. Los alumnos que ya son alumnos tienen que resetearlo por el proceso normal del sistema, pedir la clave de vuelta en 3W. Lo que mostró Cristian es solo para preinscripción, cuando el chico todavía no es alumno ni ha presentado el formulario. ¿Y el nombre del usuario y la contraseña la van a pasar, Willy, después? ¿Qué sería? ¿De qué? ¿Del preinscripción me decís? Sí, del reseteo que escribieron acá la dirección al costadito, Cristian. Cristian, El autovalidar. hay que solicitarle los usuarios a Cristian y se lo va a pasar a cada departamento. Cristian, ¿están conectados? Bueno, entonces A ver. le escribo un mail a la DGTI pidiendo el usuario para poder usar eso. Los que no tengan acceso, por favor, manden el mail a la DGTI y ahí se les va a enviar el usuario y contraseña. Gracias. Bueno, señores. Para lo que dice Tomás es que bueno, que han hecho ese proceso, ellos ya nos han venido a consultar.
han hecho el proceso de recuperar contraseña y no les ha funcionado. Yo lo que les dije es que bueno, que le pongan bien el mail en el sistema al alumno y que el alumno solicita solo la recuperación de contraseña. Entonces le Sí, llega así hemos a estado haciendo. su email y bueno. Hay otro sistemita que es para recuperar la contraseña para aquellos casos que vienen por ventanilla para alumno. ¿Hay alguna facultad que no lo tenga? Ok, bueno, entonces yo después se los paso. No te entiendo, Willy, perdón. No, Ale, no es para vos. No, Estamos. ahí está escribiendo por el chat. Perdón. Sí, en realidad el proceso para recuperar la contraseña es por el 3W y ustedes que le cambien el mail. Nosotros hicimos algo por ahora para que facilitar el hecho de cambiar el mail al alumno cuando viene la ventanilla, pero la idea es que revise los datos porque muchos alumnos tienen mal cargados los datos. Pero bueno, Sí, nosotros hemos recuperado así, arreglándole el mail, ellos piden el reseteo y ahí nomás les llega. Claro. Sí, ese proceso está perfecto. Es el correcto. Bueno, señores. Ay, me sacaron 10 hoy. Porque cambiamos las claves y nos vemos ingresar al SIU del estudiante. Claro, o sea, ellos tenían uno que usaban en G2. Claro. Bueno, Tomás, algo como el G2 tenemos, pero la idea es que hay que sanear los datos. Porque el problema con el sistema viejo que teníamos con el G2 de resetear la clave es que nunca se saneaban los datos y el alumno siempre venía por ventanilla. Por eso ahora hacemos hincapié en que hay que corregir el dato en el sistema 3W. Ya te voy a pasar el link del sistemita como para ayudarte con eso y de paso también controlen el documento. Porque ahí les va a mostrar el documento y es esencial el documento porque hemos notado ahora cuando sacamos listados para el seguro que los documentos no son cualquier cosa. Así que ahí cuando cambien el mail a un alumno que venga a solicitarlo, chequen el documento y pregunten si es correcto el documento. Listo. Bueno, señores, ¿algo más? Nada más, gracias. Listo, Buen señora. día. Adiós, que estén todos bien. Bye, bye. Chao, gente. Nos vemos. Bye, bye. Hay que pausar el OBS. Sí, detener y dejarlo no lo cerré. Detener.